Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios, hermanos, que nos ha reunido en uno para poder oír, para poder recibir de su palabra. Por lo cual en esta mañana voy a invitarles para que abramos nuestras Biblias en el primer libro de los Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a estar refiriéndonos al texto que está en el verso 17 en adelante. De manera que si tiene su Biblia, le invito para que abra juntamente conmigo su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 17 en adelante, y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos su bendita y santa palabra. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Y respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora, congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña. Pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado traer tu palabra mediante la lectura. Ahora ha llegado el momento de la exposición de la misma. Nuestro ruego y nuestra oración es que nos sea dado, Señor, la gracia de la sabiduría, de la revelación, como también del entendimiento, que es por medio de la fe.
para que mediante la fe podamos compartir aquello que, Señor, tú quieres comunicarnos a través del mensaje de tu palabra, Señor. Confiados de que esa palabra, Señor, ha de venir a nuestra vida mediante el poder y la potencia del Espíritu Santo para que se cumpla todo designio de tu voluntad y haga la obra para lo cual tú la envías en estos días, Señor, a nuestras vidas, Señor. Rogando también de esta manera, Padre, que en medio nuestro, Señor, se haga notorio que tú estás, Señor, y que sea glorificado tu nombre mediante tu Santo Espíritu y en el nombre de Jesús. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, hoy quería referirme al respecto de los dos pensamientos que siempre nos sobrevienen para poder caminar en el camino del Señor, para poder profesar la fe, para poder tener la vida cristiana. Siempre nos ha de sobrevenir dos pensamientos. Y continuamente el primer pensamiento que nos viene es el pensamiento de la carne. Por eso la Biblia es clara en cuanto que dice que la carne y el espíritu mantienen un combate entre sí para que no hagamos lo que queremos. Amén. Entonces nosotros podemos mirar, hermanos, que para vivir la vida cristiana, para poder caminar juntamente con el Señor, hay un combate en nuestro interior que nos sobreviene a causa de los pensamientos de la misma carne, que son inducidos muchas veces o inflamados por el mismo Satanás. Amén. De lo cual la Escritura dice que debemos sostener firme el escudo de la fe con el cual podamos apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Esos dardos de fuego no son otra cosa que una serie de pensamientos e ideas que se manifiestan en nuestro corazón a modo de sentimiento, que vienen como una voz que nos susurra y nos murmura a nuestro oído al respecto de que no será como Dios dice, sino que será como nosotros pensamos. Y a veces atribuimos que esos pensamientos se generaron en nosotros, simplemente por haber analizado la situación. Pero no es otra cosa que el combate que se genera en la carne contra el espíritu. Por eso también el pueblo de Israel claudicaba entre esos dos pensamientos, entre seguir y obedecer a Dios en su palabra, o seguir la corriente del mundo, siguiendo la moda en aquellos días. En aquellos días la reina tenía privilegios para con los profetas de Baal, para con los profetas de Acera, y los sentaba a su mesa, y todos los días ellos comían de la mesa de la reina, lo cual implicaba para la nación de Israel que esos hombres eran hombres prestigiosos, que seguramente los privilegios que tenían esos hombres era porque eran hombres prestigiosos, o eran hombres inteligentes, o eran hombres que estaban haciendo lo bueno, por eso les iba tan bien al comer todos los días de la mesa de la reina. Se imagina si una persona es invitada todos los días a comer de la comida y de los banquetes del rey, usted no puede pensar de esa persona como una persona mala, ¿no es cierto? O como una persona fracasada, sino que cuando la mira, la ve, qué persona exitosa, amén, qué persona que seguramente es prestigiosa o es una persona honorable, por eso tiene ese privilegio de comer todos los días del banquete de la mesa del rey. Y eso llevaba a que la nación comenzara a ver que el éxito y la prosperidad de la nación dependía de a los dioses que esos profetas, falsos profetas, adoraban, que dependía de las costumbres, que dependían de los ritos y las ceremonias que esos falsos profetas promulgaban. Pero lo cierto era que era una nación escogida, la nación de Israel, para vivir conforme a la guía y a la dirección de Dios. Por eso es que llegado este tiempo, el profeta Elías reunió a todos los profetas y reunió a todo el pueblo de Israel y le exhortó y le dijo: ¿hasta cuándo habréis de claudicar entre dos pensamientos? Vamos a preparar dos holocaustos, dos ofrendas,
de animales, de buey. Vamos a cortar los animales en pedazos y vamos a ordenarlo a modo de ofrenda. Y no vamos a poner fuego por debajo del animal, sino que el Dios que responda por medio del fuego, ese es el verdadero Dios. Ahora usted dirá, ¿será que al diablo le era imposible poder responder por fuego? No, seguramente también el diablo tiene el poder para poder responder por fuego. La Biblia dice que en los últimos tiempos el diablo engañará a muchos haciendo señales milagrosas, sobrenaturales, y muchos siguiendo esas señales se desviarán, apartando el oído de la verdad. Así que el diablo podía responder por fuego. Si usted se pregunta, ¿podría el diablo responder por fuego? Sí, podría el diablo responder por fuego. ¿Y por qué motivo es que el diablo no respondió por fuego? Porque Dios estaba impidiendo que el diablo obrara. Aunque el diablo tiene poder para responder por fuego, no tiene poder sobre Dios para no obedecerse ni no sujetarse a Dios. ¿Está comprendiendo? Por eso, hermanos, que nosotros no tenemos que temerle al diablo, sino que tenemos que temerle a Dios y obedecerle en su palabra para poder verdaderamente ser personas exitosas, para ser verdaderamente personas que vivan en una dicha continua, en una felicidad continua, amén. Y la dicha y la felicidad del cristiano no depende de cuánto tiene, no depende de qué tan bien le vaya en el mundo, sino que la dicha y la felicidad del cristiano depende de la presencia de Dios en su vida y de andar por medio de la fe en la palabra de Dios para tener la certeza y la esperanza de que le va a ir bien en todo cuanto Él emprenda, en el nombre del Señor. Entonces, su felicidad, como mi felicidad, no depende de cuán bien nos vaya, cuán exitosos seamos en este mundo, sino cuánto de la presencia de Dios haya en nuestra vida y también cuánto de la obediencia a su palabra, por medio de la cual caminamos mediante la fe, lo cual nos trae la esperanza y la seguridad de que nos va a ir bien y que nuestro fin será un fin de bendición. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios dice por medio del apóstol Pedro que añadamos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio que le añadamos, amén, amor. Y si estas cosas están en nosotros, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor, y nos otorgará una amplia y generosa entrada al reino de los cielos. Amén. Así que si el cristiano crece en cuanto al conocimiento del Señor, en cuanto a tener experiencia con Dios, eso le va a permitir poder llevar fruto, y que cuando llegue el día en que vaya a hacer su entrada triunfal al reino de los cielos, pueda entrar por una amplia y generosa entrada, amén, con una amplia y generosa entrada. Esa es la esperanza que albergamos en nuestro corazón, la cual albergaron muchos de nuestros hermanos y aún partieron de este mundo por medio del martirio, por medio de los sufrimientos, por medio de los padecimientos, habiendo sido despojados de todo en este mundo, pero reteniendo lo más importante y lo que ningún hombre ni ninguna mujer debiera de perder, que es la presencia de Dios en su vida y la palabra de Dios guiando y dirigiéndole en todo. Entonces nosotros podemos mirar, hermanos queridos, que constantemente la vida del cristiano es marcada por esta situación, en donde se le presentan dos pensamientos, en donde en su vida se le presenta el pensamiento de si obedeciéndole a Dios podrá irle bien, o si dejando de obedecer a Dios para seguir la corriente del mundo, mirando a aquellos que aparentemente tienen éxito, mirando a aquellos que aparentemente son personas prestigiosas, mirando a aquellos que aparentemente, y digo aparentemente ¿por qué? Porque esos profetas comían todos los días de los banquetes de la mesa del rey,
y caminaban seguramente con vestiduras espléndidas, llevándose la admiración de todas las personas que le veían como sacerdotes con vestiduras espléndidas, como profetas con vestiduras espléndidas que se alimentaban de la mesa del rey. Pero sus días estaban contados y hubo un día en el cual el Señor determinó bajar un juicio sobre esos hombres, los cuales ya no engañarían más a la nación de Israel, sino que en un solo día todos ellos perecieron. Amén. Así es la caída de los hombres. A veces nosotros miramos organizaciones o miramos muchas veces instituciones o miramos muchas veces a grupos y podemos mirarles que les va bien, pero en apariencia les va bien. Pero llega un día en el cual el Señor habrá de juzgar a todos los hombres según sus obras y a cada uno le recompensará cual haya sido su obra. Amén. A los que bien han hecho vida eterna y a los que mal han hecho la condenación eterna. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así también ese día fue un día de juicio para el diablo y fue un día de juicio también para los profetas de Baal, para los profetas de Acera, que todos ellos perecieron ante la presencia de Dios, quien respondió por medio de fuego, consumiendo el agua, consumiendo completamente el holocausto y marcando en los corazones de la nación de Israel que había un solo Dios al cual ellos podían obedecer, seguir y servir, que era Jehová. Amén. Había un solo Dios al cual ellos podían obedecer, seguir y servir, el cual era Jehová. Así que cuando Dios respondió mediante el fuego, habiéndose descubierto el engaño y siendo juzgados los profetas de Baal, siendo juzgados los profetas de Acera, siendo juzgado el mismo diablo, dice que arremetió toda la nación de Israel en contra de los falsos profetas y todos ellos perecieron siendo decapitados, siendo degollados en aquel mismo día y en una misma hora. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Dios había traído juicio. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano amado, hermana amada, Dios también quiere llevarnos mediante la guía que es a través de su palabra, para que nosotros podamos caminar y podamos ir en este mundo siendo de victoria en victoria, de gloria en gloria, y no perdamos nada de aquello para lo cual Él nos llamó. Por eso la Escritura, cada vez que comemos de la cena del Señor, dice, y siendo juzgados por el Señor somos castigados para no ser condenados con el mundo, ¿cierto? ¿Usted comprende lo que esto significa? Significa que Dios juzga nuestro caminar, Dios juzga la manera en cual nosotros estamos conduciéndonos. Si nos vamos conduciendo por su palabra, Él juzga que esa obra es una obra aceptable, es una obra agradable delante de sus ojos, porque es una obra hecha en Cristo Jesús. Y no puede hacer otra cosa que bendecirla. No puede hacer otra cosa que hacerla prosperar. Amén. Porque todo lo que es en Cristo, en nuestras vidas, va a ser bendecido y va a ser prosperado por Dios. Pero cuando es una obra de la carne, impulsada por los pensamientos, inducidos por el diablo, también Dios juzga. Y llega un día y llega una hora en el cual, habiendo juzgado Dios, también le pone un fin. ¿Para qué? Para que nosotros no nos desviemos y no seamos condenados con el mundo. ¿Cuál es la condenación para el mundo? Que el mundo va a pasar. Que el mundo no tiene parte ni arte con Dios. Amén. La Biblia dice que todos los deseos de la carne, todos los deseos de la vista, la vanagloria del mundo no proceden del Padre. La vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino que proceden del mundo. Amén. Entonces, cuando uno anda conforme a la guía de la carne, conforme a la guía de los pensamientos, conforme a la guía de los sentimientos, llega un día en el cual Dios también juzga, amén, esa obra. Y también le pone un fin a la obra del diablo. Amén. ¿Para qué? Para que no seamos desviados de la verdad, ni caigamos entonces en pérdida, en condenación,
sino que podamos ser prosperados en todos nuestros caminos y nos pueda ir bien, para que podamos ir verdaderamente de victoria en victoria y de gloria en gloria. Por eso nosotros vemos muchas veces que en un camino en el cual a nosotros nos parece que es correcto, en un camino en el cual a nosotros nos parece que está bien, aunque en apariencia nos pueda ir yendo bien, va a llegar un momento en el cual el Señor va a bajar su juicio, va a bajar su juicio sobre esa obra y le va a poner un fin. Es más, el peor juicio que puede haber para una persona que se ha desviado es que Dios lo entregue y lo deje ir por ese camino. Amén. Amén. Es el peor juicio. Nosotros podemos ver al profeta Balaam, que cuando salió para maldecir a la nación de Israel, él dijo: todo lo que Dios diga y todo lo que Dios ponga en mi boca, eso es lo que voy a hablar. Así que cuando él salió conforme a esa palabra, él pudo bendecir a la nación de Israel y pudo bendecir al pueblo de Dios. Pero habiendo recibido soborno, él volvió a ir a otro lugar para poder maldecirlo al pueblo de Israel, y ya estaba determinado en su corazón que él quería recibir el soborno. La única manera en que él podía recibir el soborno era profiriendo palabras de maldición. Pero dice que cuando él salió para maldecir a la nación de Israel, el ángel de Jehová desenvainó la espada, y aunque él no lo vio al ángel de Jehová, la mula, el animal de carga, se detuvo, y recibiendo muchos azotes del profeta para que avanzara, dice que Dios le dio poder entender lo que el animal le manifestó, y dice que él pudo entender que el animal le hablaba y le decía que siempre le había sido fiel, pero que si avanzaba había un ángel delante de él con una espada desenvainada y iban a perecer ambos. Así que, habiendo abierto los ojos, vio al ángel y la espada desenvainada, y tuvo entonces temor de Dios, y se volvió en su corazón de maldecir a la nación de Israel, y volvió a bendecirla a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque él era profeta de Dios, y aunque estaba siéndose engañado por las riquezas, siendo engañado por la recompensa, él era profeta de Dios y solamente podía hablar lo que Dios le daba a hablar. Así entonces nosotros podemos mirar, hermano, a veces nosotros vamos impulsados por un deseo, o por la fama, o por el deseo de reconocimiento, o por el deseo de querer tener, de poseer más, y vamos por un camino que es un camino de perdición, que es un camino de ruina. Amén, que es un camino en el cual, aunque si nosotros seguimos prosperando, lo único que hace es apartar nuestros corazones del Señor. Cuenta una historia que una mujer un día salió al río a lavar las prendas, y dice que habiendo lavado, el agua había removido la ribera del río, y ella pudo encontrar un tesoro de gran valor. Entonces tuvo mucho contentamiento porque encontró ese tesoro de gran valor. Pero mientras tenía el tesoro en la mano, ella le vino un pensamiento. Ella dijo: por ahora nosotros somos personas necesitadas, por eso mi marido todos los días tiene que salir a trabajar, mi hijo todos los días tiene que salir juntamente con mi marido a trabajar. Entonces, ¿qué sucedería en cuanto a mi marido y en cuanto a mi hijo si yo llevara este gran tesoro a mi casa? Tal vez, viendo que tenemos un gran tesoro, no vería la necesidad de salir a trabajar, y si no salieran a trabajar, entonces, ¿qué sería de ellos? ¿Qué harían diariamente? Tal vez en vez de ir a trabajar, se irían al bar y comenzarían a reunirse con amigos, y teniendo para pagar las vueltas, las copas, pagaría las vueltas de los compañeros. Y mi hijo, en vez de tomar el ejemplo de mi marido, que es un trabajador, tal vez le seguiría en sus pasos, porque él tampoco tendría necesidad de trabajar.
entonces me pedirían todos los días del tesoro para poder vivir de esa manera. ¿Cómo sería esa vida? ¿Sería una vida feliz o sería una vida infeliz? Y ella comenzó a pensar de esa forma. Y cuando pensó, dijo, esto traería gran ruina a mi casa, así que decidió volverlo a esconder y le pidió a su marido poderse mudar lejos de allí, porque sabía que en algún momento aún ella podía ser arrastrada por el deseo de querer tener. Amén. Esto es una historia, no sé si es verdadera o no, pero es la historia de una persona que pensó profundamente en cuanto a cómo es la vida cuando se tiene todo, cómo es la vida cuando a uno le va bien en todo. Amén. Así también nosotros podemos ver en el principio de la creación. Hoy nuestro hermano nos hablaba respecto del libro de Génesis y de los primeros hombres que habitaron sobre esta tierra. Y dice que Caín también tuvo un hijo, y el cual se llamaba Lamec, el cual tuvo 3 hijos. Y uno de sus hijos se dedicaba al ganado y a la construcción de tiendas. El otro se dedicaba a la música y al arte, y el otro se dedicaba a forjar el hierro. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Cómo el corazón del hombre se va fluyendo. Amén. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la primera necesidad que el hombre tiene? La necesidad de comida y de abrigo. Y así el primer hijo de Lamec vio de que debía de criar ganado para tener comida, para tener cuero, para poder vestir y para poder hacer sus tiendas. Pero ya el hermano no tenía esa necesidad. ¿Por qué? Porque ya su hermano había trabajado por eso y lo había provisto. Entonces, como no tenía la necesidad esa, ¿hacia dónde fluyó su corazón? Hacia el entretenimiento, hacia poder dedicarse a las artes, a la música. Y así va fluyendo el corazón del hombre cuando lo tiene todo. Entonces, ¿qué es lo que busca después? Que no tiene necesidad de comida, no tiene necesidad de abrigo, de procurar todos los días esas cosas. El entretenimiento. Pero llega un momento en que el entretenimiento tampoco llega a saciar el vacío que hay en el hombre, ¿no es cierto? Así que busca algo más fuerte. Usted se pregunta, ¿por qué esos jóvenes con tan poca edad arriesgan sus vidas corriendo, haciendo esas carreras de moto, en esas motos que no tienen ningún tipo de contención y ellos llevan ningún tipo de protección y hacen esas picadas o levantan así, arriesgando sus vidas de caer y desnucarse fácilmente o de accidentarse y morir fácilmente? Y usted se pregunta ¿por qué? A causa de lo que va produciendo en su corazón esa adrenalina, así lo mismo también van fluyendo los corazones de los hombres en que necesitan cosas más fuertes. Por eso es que Roma, siendo un imperio muy próspero, siendo un imperio que logró conquistar casi parte o todo el mundo antiguo, habiendo hecho camino, habiendo sido que facilitó los comercios, habiendo creado camino y todos ellos iban para allá, llegó un momento en que no tenían necesidades. Entonces, ¿para dónde iba fluyendo su corazón? Para algo más fuerte, para algo que le causara otras experiencias. ¿Y qué es lo que hicieron? Construyeron los coliseos. Los coliseos que uno mira y dice, aquí seguramente hacían buenas obras de teatro, o había grandes coros o ópera, y no había eso, sino que en los coliseos había sangre, y había euforia, viendo cómo los animales despedazaban a los hombres que morían en esas arenas, o cómo se enfrentaban los gladiadores y morían allí también. Ese era el espectáculo. ¿Por qué? Porque el corazón va fluyendo de esa manera en el hombre. Entonces, lo peor que le puede suceder a una persona es que le vaya bien. Por eso el salmista, ¿qué es lo que le dice la voz divina? No tengas envidia del que hace lo malo. ¿Por qué?
porque es como la hierba del campo, que hoy es y mañana se seca y no sirve para nada. Y dice que él entonces comprendió cuál era el camino de los que no temían a Dios y que hacían lo malo y que les iba bien en todo lo que hacían, viéndose él tal vez necesitado, pero entrando en la presencia del Señor pudo comprender cuál era el fin de ellos. Así también, hermano, nosotros tenemos que meditar y no dejarnos engañar por las apariencias, porque en apariencia hay personas que viven alejadas de Dios, hay personas que sabemos que están haciendo lo que es contrario a la voluntad de Dios y les va bien, pero en apariencia, y no debemos dejarnos engañar, porque va a llegar un día en el cual Dios va a juzgar a todos los hombres cuál haya sido su obra y a cada uno le va a recompensar. Al que bien ha hecho le recompensará por el haber hecho bien, y al que mal ha hecho también le va a dar su recompensa el Señor. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que temerle a Dios y debemos de caminar en su camino. Y como ayer estábamos meditando, ¿cómo puedo caminar en el camino del Señor? ¿Cómo puedo caminar con Dios? Siguiendo su palabra, siguiendo su voluntad. Amén. Y como un hombre que está torcido y que se corrompió y se perdió en el huerto del Edén puede seguir la palabra de Dios, puede seguir y obedecer a Dios. No hay manera que el hombre que se perdió en el huerto del Edén pueda seguir a Dios y pueda obedecerle. La única manera en que Dios ha dado para que nosotros podamos seguirle a Dios y para que podamos obedecerle es habiendo tenido un nuevo nacimiento, siendo de Cristo y viviendo por Cristo. Es la única manera en la cual nosotros podemos, hermano querido y hermana querida, vivir vidas felices y que en todo cuanto hacemos nos pueda ir bien. Por eso el profeta los exhortó y les dijo: ¿hasta cuándo habréis de claudicar en dos pensamientos? Y les llamó a tomar una decisión, y vino el juicio de Dios. Satanás quedó atado, impedido de poder hacer. Satanás seguramente querría en ese momento, para continuar con su engaño, enviar fuego, querría hacer que todos fueran engañados y sorprendidos por medio del fuego, pero estaba limitado porque Dios había juzgado a Satanás que hasta ese momento iba a engañar a la nación de Israel, pero que en ese día se iba a descubrir el engaño y él iba a traer los corazones nuevamente para que le obedecieran, para que le sirvieran y para que le siguieran. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así también, hermano querido y hermana querida, nosotros podemos confiar en que si estamos en el camino del Señor, podemos confiar en que si vamos en pos de Dios, es porque Él también ha juzgado un día nuestras vidas y ha acabado con el pecado y ha roto las cadenas que nos esclavizaban al diablo y nos dio la libertad para que pudiéramos servir a la justicia y para poder ser de Cristo. Amén. Y permanezcamos en esa libertad, siguiendo la guía y la dirección por medio de su Espíritu Santo, a través de su palabra, porque la voluntad de Dios es que donde Él está, también nosotros estemos allí con Él. Amén. Y Él está sentado a la diestra del Padre, con un nombre que es sobre todo nombre, habiendo sido exaltado sobre toda la creación, terrenal y celestial. Y en donde Él está es su deseo que también nosotros estemos con Él. Por eso, si seguimos y obedecemos la voz de Dios, la palabra del Señor, nunca temamos, hermano, nunca temamos, hermana, en que nos vaya a ir mal, en que vayamos a fracasar. El Señor ha de exaltarnos a su tiempo y esta esperanza que tenemos en nuestros corazones no nos avergüenza. Nunca hará que tengamos que volvernos atrás, sino por el contrario, Él es el que nos va llevando de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Confiemos en el Señor, confiemos en su palabra para ser verdaderamente dichosos en esta vida y para que podamos vivir vidas felices. Le invito para estar de pie y vamos a orar. Padre querido, queremos darte gracias por tu palabra.
cual nos fuera enviada en esta hora en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos los ojos de nuestros entendimientos, para que pudiéramos comprender, Señor, la lucha que se desata en nuestro interior en cuanto a la voz del diablo y en cuanto a tu palabra, Señor, y cómo se debate esta lucha por nuestra alma y por la sujeción y la obediencia a esa voz y a esa dirección, Señor. Pero tú has juzgado al pecado y has juzgado al diablo, Señor, en nuestras vidas, habiéndonos libertado de la esclavitud del pecado y del diablo, para que sirvamos a la justicia y para que seamos de Cristo. Por eso, si creemos y queremos, nada ni nadie podrá impedir que te sigamos, que te sirvamos y que te seamos fiel todos los días de nuestra vida. Por lo cual te damos gracias, Señor, por esta libertad gloriosa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Alabado y santo sea su nombre. ¿Cómo no gozarse, hermano querido? ¿Cómo no alegrarse, hermana querida, en presencia del Señor, siendo que el diablo ya fue juzgado, el pecado ya fue juzgado y fuimos libertados de la esclavitud del pecado para servir a la justicia? Vamos a alabar el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,